Los periodistas. Bien. Bueno, saludo con mucho afecto a José Antonio Rosas Amor. Tú fíjate que tuve una colaboradora hace muchos años que venía de la Ciudad de México, hija de migrantes españoles que se apellidaba Amor. Pues no, 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 no es no, un apellido común. no es común, pero mi abuelo decía que el bisabuelo había venido de Austria y era Amur, el Ah, apellido original, y lo cambiaron a Amor aquí en México. bueno, pues entonces no tenía nada que ver. La última vez que charlamos, José Antonio, te presenté como el director de la Academia de Líderes Católicos. Ahora no sé cómo, o sea, cómo te presento, porque según todos los comunicados, todo lo que he leído, lo que se ha manifestado en medios internacionales, renunciaste. Sí, renuncié a la dirección de la academia, pero sigo siendo el mismo y sigo creyendo en lo mismo. Y justamente porque creo en lo que el Papa nos enseñó, es que decidí dar un paso de costado en la academia que fundé. Pero entonces, en este momento, ¿eres qué? Soy José Antonio Exdirector, Rosas, padre de doctor, familia, padre de esposo, familia, cristiano, católico, cientista eh, político y Hace años tuve una entrevista con alguien que había sido corresponsal en el Vaticano y pues yo lo iba a presentar como tal, corresponsal en el Vaticano. Y me dice, no, 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 yo soy vaticanista. Y se me quedó muy grabado porque para ser vaticanista hay que pasar por una serie de requisitos. Primero no puedes tú presumir de serlo, te tiene que calificar la gente que sabe de esto, ¿no? Pero ahora con lo que estamos viendo de pues, fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco, y con las redes sociales y con toda esta cantidad de este galimatías, esta torre de Babel, que hablan tanto y todo el mundo sabe y se especula, y las apuestas en Las Vegas para ver quién va a ser el Papa, y quién arranca en primer lugar, y quién en segundo, y quién en tercero, y no sé cuántas cosas. A mí me gustaría, dada tu experiencia, preguntarte, ¿por qué muchos de los analistas serios hablan de que la iglesia está dividida? Y se menciona que el próximo papa será de una coyuntura entre los conservadores y otros a quienes llaman, los conservadores les llaman progresistas, otros les llaman modernos, les llaman liberales, hay otras formas. Pero un bloque es el conservador, así es como se le define. Y el otro que no lo es, y que el Papa Francisco no pudo terminar de confeccionar los cambios necesarios en la iglesia para enfrentar los tiempos de la posmodernidad, de la inteligencia artificial. Ya le preguntaron a la inteligencia artificial quién era el papable número uno, con toda la información que pueda manejarse. Y entonces, ¿realmente está dividida la iglesia, los cardenales, entre los conservadores y los no conservadores, José Antonio? yo creo, querido Jesús Manuel, que la historia de la iglesia siempre ha habido distintas sensibilidades o grupos en posiciones de la iglesia. De hecho, si uno se pone a pensar desde el siglo I, el primer concilio se da en una confrontación entre San Pablo y San Pedro sobre si había que incluir a los que no eran judíos en la iglesia, ¿no? Y esta discusión entre protestantes, entre conservadores y progresistas o liberales, pues la hemos vivido en el último siglo, en las filtraciones que se han hecho de los anteriores cónclaves. Tú recordarás que la elección de Karol Wojtyła, de Juan Pablo II, respondió justamente, según los cronistas de la época, a una polarización muy fuerte entre dos grupos, en donde estaba el cardenal Siri y el cardenal Benelli, como La los curia dos, romana contra el resto del mundo. pero los dos eran italianos en ese momento, una curia muy italiana en ese momento. Pero el tema de fondo que me parece que sigue siendo el día de hoy, las sensibilidades que se dan al interior del colegio cardenalicio, es la relación de la iglesia con el mundo.
Y ahí fue donde el Papa Francisco hizo una apuesta muy fuerte. Hay un sector de la iglesia al que se le etiqueta de conservador, que quiere relacionarse con el mundo con los parámetros de la época anterior, casi preconciliar. Y un poco lo que el Papa Francisco empujó y es a quienes le llaman, yo diría que la confrontación no es entre conservadores y liberales, me gusta más como lo clasifica otro escritor italiano que es entre rígidos y aperturistas. Hay un sector muy rígido al interior del colegio cardenalicio que le cuesta muchísimo abrirse a los cambios y a las transformaciones. Y hay otro sector que se abre a tener encuentro con mundos o con minorías o con gente que históricamente se ha sentido excluida en la vida de la iglesia. Esas sensibilidades se expresan en el colegio cardenalicio, se han evidenciado en los últimos años, incluso mucho más que en los anteriores pontificados, donde había cardenales o obispos que públicamente criticaban al Papa Francisco justamente por estos gestos, mensajes, magisterio aperturista, abriéndose con el mundo. Sin embargo, para ser objetivos, el colegio cardenalicio que hoy tenemos prácticamente casi en un 90% fue nombrado por el Papa Francisco. Eso te iba a decir. Un análisis minucioso de lo que pasa lo presentó Wall Street Journal, que no es precisamente un medio afín a la iglesia, pero quiero ponerte un cuadrito. Yo creo que tú lo entenderás mejor que yo. Este, lo que Wall Street Journal pone es este cuadro. No sé si lo alcances a ver. Claro. Te habla de la elección de Pablo VI, 77 cardenales, de dónde venían, Juan Pablo II, 115, de dónde venían, Benedicto XVI, 115, de dónde venían, Francisco, 135 cardenales, y los que están en un marco negro son los cardenales que designó el Papa Francisco. Es decir, que de 135, el Papa Francisco designó a 108 cardenales con derecho a voto. Esto te podría marcar ya la continuidad en el estilo, en el pensamiento de quien vaya a ser electo en el futuro cónclave, bueno, en el próximo cónclave ya. No necesariamente, porque el Papa Francisco nombró a varios cardenales que no necesariamente tenían su misma sensibilidad pastoral o en su relación con el mundo. Eso no es una ecuación necesaria de A sigue a B. El Papa, más bien, fíjate que otro dato del gráfico que tú acabas de mostrar muy interesante es que comparando con los anteriores cónclaves, la cantidad de países representados hoy casi es el doble de la cantidad de países que estuvieron presentes Con en el Pablo VI, ¿sí? no, ni siquiera con Pablo VI, con Benedicto XVI. Francisco dispersó, atomizó o permitió que ahora en el cónclave haya una representación de muchísimos países que jamás habían estado presentes en un cónclave. Ese es un dato más interesante, me parece, a considerar. ¿Cómo va a votar el cardenal de Madagascar? ¿Cómo va a Ajá. votar el cardenal de Marruecos? Oceanía Aquí, y Asia son los dos continentes, ¿no? Donde hay nuevos cardenales. no, también en América Latina, Haití jamás había tenido cardenal. Ah, Haití, claro, claro, De, claro. Europa, no recuerdo ahorita también, o sea, y de hecho además otra cosa, aunque hay países que tradicionalmente han estado presentes, no están las sedes cardenalicias clásicas. El Papa hizo cardenales de diócesis que tradicionalmente no eran cardenales. Y son cardenales además que algunos de ellos, ahora se revelaba o comentaban en prensa, ni siquiera hablan italiano, algunos de ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquier análisis político, aquellos que estudiamos ciencias políticas, es muy difícil hacerlo, la proyección para este cónclave, porque es un colegio cardenalicio atomizado que nunca se ha reunido, que nunca se han encontrado anteriormente y que muchos de ellos no responden a etiquetas tradicionales de liberales o conservadores, o que incluso ni siquiera conocemos plenamente su pensamiento en temas muy
muy precisos o muy profundos. Siempre se ha dicho que la curia romana, a raíz de que llegó Carol, la curia romana perdió poder y quiere retomar el poder. ¿Ves ese escenario? Bueno, más que la curia romana, la presencia italiana hoy sigue siendo muy fuerte. En el último cónclave del cardenal Bergoglio, las revelaciones que se han hecho es que el candidato fuerte, que no sé si tú sabrás que cuando sale el humo blanco, la conferencia episcopal italiana manda un boletín de prensa felicitando como nuevo papa al cardenal Angelo Scola. Y, Sí, y sí. cuando sale al balcón Bergoglio tienen que retirar el boletín y pedir perdón. Rectificarlo, sí. Había en los italianos había gran claridad que el hombre fuerte era Angelo Scola, pero como los italianos se dividieron, que eso es lo que después se filtró, es que Angelo Scola nunca alcanzó a tener el número de votos necesarios y emerge la candidatura del arzobispo de Buenos Aires. Hoy más que hablar de la influencia de la curia vaticana, porque además en la curia vaticana el Papa puso a cardenales que no venían de la tradicional curia vaticana. Estoy pensando en el cardenal Fernández, que es el prefecto de culto divino, que es un argentino. Estoy pensando en el tercer cargo más importante en la curia vaticana, que es el prefecto de obispos, donde hubieron cardenales muy poderosos y puso a un peruano norteamericano que venía de una diócesis muy pobre del Perú, que se llama Robert Prevost. Entonces, no es la tradicional curia vaticana de aquellos que habían hecho carrera al interior de las estructuras vaticanas. Más bien, lo que hoy sigue teniendo mucha fuerza, porque es el país con mayor presencia de cardenales, son los italianos. Y de hecho, hoy día los análisis que se hacen es los candidatos que suenan con más fuerza son cardenales italianos. Sí, muchos apuntan al secretario de Estado. Que es muy buen amigo mexicano porque él trabajó Fue aquí en la nuncio, ¿no? trabajó no fue nuncio en México, trabajó con el nuncio Prigioni como secretario de la nunciatura, Ya. si no me equivoco, y conoció muy bien México, y de hecho ha venido constantemente. En el último viaje tú sabrás que vino a ordenar como obispo a un sacerdote que había trabajado con él en la Secretaría de Estado y conoce muy bien la situación mexicana. Yo personalmente lo conozco al cardenal Parolín, un hombre fino en el trato, un hombre muy culto. Tuve 2 o 3 encuentros personales con él y lo que más me impactó era su cultura y su conocimiento geopolítico mundial. En la conversación lo mismo te hablaba del PRI, del PAN mexicano, que estábamos un grupo de personas en ese encuentro que venían también de Indonesia, y al mismo tiempo hablaba de Indonesia, los partidos políticos, la situación política ahí, como te hablaba de la situación política en Ucrania. Un hombre muy, muy culto que ha sido el secretario de Estado del Papa Francisco, eh, es uno de los candidatos naturales. ¿Cuál es el mejor escenario para la Iglesia Católica al momento de elegir al nuevo Papa? Te siembro esta pregunta y en un instante me la respondes, por favor. ¿Cuál era la pregunta? Pues a ver, te dejé sembrada la pregunta. ¿Cómo ves? ¿Me puedes recordar la pregunta? No, digo que qué es lo que le conviene a la iglesia en este momento, cuál debe ser el estilo de el Papa que nos acompañe o que nos dirija, que sea nuestro pastor, dadas las circunstancias del mundo actual, Mira, primero, internamente la iglesia necesita un papa que sane heridas. que sane heridas. Están heridas. Hay gente que el pontificado del Papa Francisco fue espectacular, brillante, logró que mucha gente que se sentía excluida y rechazada por la iglesia volviera a reencontrarse como la iglesia, como una casa de puertas abiertas. Tendió puentes con el con el mundo moderno. A mí en lo personal me transformó la vida, pero hay gente al interior de la iglesia que quedó muy dolida y lastimada en el síndrome del hijo pródigo, del hijo mayor, que veía
con ojos de envidia de por qué el Santo Padre recibía a un transexual, por qué el Santo Padre acogía al mundo indígena, y eso generó muchísima crítica o malestar. Hoy necesitamos un papa que restablezca heridas, que tienda puentes, que abrace, sin por ello dar pasos hacia atrás. Ese es el desafío. Necesitamos hoy un papa que abrace justamente a esas sensibilidades de la iglesia que hoy se han distanciado un poco. La edad será uno de los requisitos porque hay algunos cardenales ya próximos al límite y otros muy jóvenes. ¿Tú crees que se deba, digamos, apostar por un papa que dure más años? Juan Pablo, entró en el 78, ¿no? Y ¿cuántos años estuvo? Y ahora, Francisco, 12 años. Siendo uno de los papas más longevos, ¿no? De Sí, mayor edad que sí, ha llegado sí, hasta el final del sí. pontificado. Bueno, el perfil ideal es que sea un pastor relativamente joven para poder justamente conectar y dialogar usando las tecnologías que tenemos. Además, el ritmo de vida que le exige hoy a un papa es muy distinto al de hace 50 años. Juan Pablo II ya inauguró la era del pastor global que viajaba por muchísimos países, y los demás, sus sucesores, Benedicto XVI, aunque era un hombre muy tranquilo, igual tuvo que viajar muchísimo, y por eso tú recordarás que en el viaje que hace a México él llega a la conclusión que no tenía las fuerzas físicas para seguir siendo el papa. Es decir, lo que quiero decir es necesitamos un hombre relativamente joven que físicamente esté en condiciones de eso, de poder viajar, de poder dialogar, de sostener. Si tú cuando has ido a Roma, recordarás que las audiencias públicas de los papas duran a veces 2 horas, 2 horas y media, se pronuncian en 5, 8, 10 idiomas los saludos. Para un hombre ya de 80 años de edad, 80 y tantos años de edad, es un ritmo pues, perverso, o sea, realmente no lo Oye, resiste poca y esto es gente. lo que vemos. Pero el trabajo interno, el trabajo de las reuniones privadas con la gente que está directamente colaborando con él, también deben ser reuniones sumamente largas, ¿no? Así es, así es. Tiene que ser alguien que sepa trabajar en equipo, obviamente. Una exigencia una parte de la crítica que se hace en el Vaticano, en Roma, es alguien que ponga orden al interior de las estructuras del Vaticano. El Papa Francisco era un hombre de una gran personalidad, de mucho carisma, pero lo que señalaban es que descuidaba mucho la institucionalidad. Tú recordarás que cuando él invita a rezar al líder de la comunidad palestina y al primer ministro de Israel, no lo hizo a través de la Secretaría de Estado. Estando ahí, lo hizo con contactos personales. Esa era la geopolítica y la genialidad del Papa Francisco. Pero lo que señalan algunos es ahora se requiere fortalecer la institucionalidad de la Iglesia. Mm. Tiene que ser alguien que conozca el funcionamiento de la curia vaticana, que con eso se topó el Papa Francisco y todos los papas que se han topado con ello. Gobernar a la curia es muy complejo. Oye, ¿y qué hay de los grupos externos a los cardenales, de los grupos políticos, vamos a decirlo así, en diferentes países que intentan influir hacia dónde deben votar los cardenales con los que tienen contacto? Pues siempre hay gente despistada, ¿no? Que quiere en la elección del Papa y en la elección de obispos. Tú lo decías muy bien en tu columna de hace unos días, contando el nombramiento de los anteriores arzobispos de Puebla, cómo se movilizaban muchas veces grupos políticos a favor o en contra de determinados candidatos. Eso sigue operando también al día de hoy en la elección del Vaticano. Es esperable, por ejemplo, que haya un lobby de los grupos pues, más radicales ideológicos de derecha en torno a la embajada de Estados Unidos para promover o descalificar candidaturas. En la elección de Jorge Mario Bergoglio se señala, por ejemplo, que el gobierno argentino trató en ese momento de hacer un lobby en contra del arzobispo de Buenos Aires.
porque era una persona non grata por el gobierno de los Kirchner. Eso siempre está. Pero no le ves posibilidades a que haya una imposición de fuera. No, lo veo muy difícil. Menos, bueno, en teoría, menos con un colegio cardenalicio tan atomizado, pero sí ha habido en las anteriores cónclaves, estoy hablando de hace varios siglos. Tú recordarás la influencia que trataban de hacer determinadas casas reales para que fueran electos papas de su nacionalidad o cardenales que fueran proclives a esas familias reales. Eso siempre ha existido y sí, en algún momento ha habido una influencia muy fuerte. Sí, claro, sobre todo en el centro de Europa, ¿no? Que ahí es donde se daban los, no sé cómo llamarle, no eran precisamente cacicazgos, pero los ducados, los estados que de alguna manera competían con el Estado Vaticano en otros escenarios no necesariamente religiosos. Esto ya no es real ahora, pero sí es real la influencia de la cuestión económica, por ejemplo, que el Papa Francisco se metió mucho a intentar corregir los desvíos que hay. Incluso hay un cardenal que por ahí, no sé si lo dejarán entrar o no por algunas violaciones que hubo a los asuntos económicos en el Vaticano. El tema del dinero pesa. Pero el dinero pesa y estoy pensando quiénes son los grupos de interés que tratarían de influir en la elección. Está Estados Unidos con el gobierno de Por Trump, supuesto. pero también está Israel en la cuestión de Palestina, Israel, de la crisis de Medio Oriente. No es menor si el próximo papa es el patriarca de Jerusalén, por ejemplo, que ha tomado posiciones que no le ha gustado al Es uno de gobierno de los Israel. candidatos, es uno de los candidatos que está presente en algunos medios, se habla de él. Yo creo que es uno de los candidatos más fuertes hoy día. Ahora, hay que recordar el precepto de el que entra papa sale cardenal. Eso es una premisa de cualquier analista, ¿verdad? El que entra como papa sale cardenal, sigue siendo cardenal cuando sale, ¿no? De hecho, uno de los nombres que ha vuelto a surgir ahora es el cardenal Luis Tagle, exarzobispo de Manila, de Filipinas, que hace unos 5 o 7 años era el papable que sonaba más. Y era tan papable que por todos lados lo destrozaron, lo criticaron, lo ridiculizaron, y al final acabó siendo hecho un lado. Vuelve a resurgir el nombre porque es un hombre muy brillante, porque es relativamente joven, no es el más joven, fue el más joven, Tiene 67 años. fue el más joven en la elección del Papa Francisco. Sí. Ahorita hay que ponerle mucho ojo a la reunión preparatoria del cónclave que se llaman congregaciones, que iniciaron ya desde el día de ayer o anteayer, donde se reúnen en el aula Pablo VI todos los cardenales, incluso los que no son electores son los que tienen más de 80 años de edad, se reúnen durante las mañanas y libremente cada uno tiene 3 minutos para dar un discurso libre, por lo menos así fue en los anteriores precónclaves. En la elección de Francisco, dicen que en las congregaciones los dos discursos que más brillaron fue el de Jorge Mario Bergoglio, donde todos los cardenales voltearon a ver y dijeron, es el hombre, fue donde destacó, y el segundo discurso que más brilló en ese momento, no sé si tú sabías, fue el del cardenal más joven de ese precónclave, que era el cardenal Tagle. Le decían el Francisco asiático. Le decían el Francisco asiático, viene de la escuela de Bolonia, el Papa se lo lleva a la Curia Vaticana, Cáritas, a ah, dirigir Cáritas. sí, Cáritas, pero más que Cáritas, se lo lleva a dirigir en la reforma de la Curia Vaticana, la congregación o el dicasterio más importante en la reforma que trató de empujar el Papa Francisco, la puso en el dicasterio de la nueva evangelización. Una iglesia, una Curia Vaticana que el centro no fuera defender la doctrina, sino salir a anunciar el evangelio al mundo. Y pone el prefecto, es el Papa, pero pone como proprefecto, o sea, el que está responsable del dicasterio, al cardenal Tagle. Pero como te decía yo, el cardenal Tagle era tan papable que se le fueron encima un montón de grupos, sobre todo los grupos más conservadores, y después había un desastre en Cáritas que no era responsabilidad del cardenal Tagle,
pero al final el Papa Francisco lo acaba destituyendo de Sí, sí, sí. responsable de Cáritas. Y Entonces, como que se apaga un poco, ¿no? Eso fue como por el 2020 y algo, 22 o algo así. un poco antes de la pandemia. Ujú. Y entonces ahí cayó Tagle. Entonces, con esto te pongo el ejemplo de que muchas veces los que llegan papables o papas salen cardenales incluso desde antes, cuando se habla. Hoy día, en general, en el ambiente, el más papable es el cardenal Pietro Parolin, pero eso Parolín. también puede generar muchísimas reacciones de distintos grupos. Sí. Oye, ¿qué hay de esa versión que jala mucho y que tiene ventas porque es polémica? Las cuestiones de que llegue un papa de color. Se decía hace algunos años cuando salió pues Francisco que era el papa negro porque era jesuita y los jesuitas se visten de negro, ¿no? Había una broma o un doble sentido en esto. Pero ahora hay cardenales de África de color y hay uno o dos que son muy mencionados y dicen, por fin podría llegar un papa de color negro y esto sería el cumplir las profecías de San Malaquías, que es otro asunto que anda circulando en estos momentos como cada vez que hay un cónclave. Humanamente no tiene ninguna posibilidad ningún cardenal africano, desde mi punto de vista, y los que hemos estado en el mundo de iglesia, aunque el Espíritu Santo siempre puede sorprender. ¿Por qué? Porque uno que es muy sonado, que es el cardenal Robert Sará, que fue el prefecto de culto divino, que es el candidato de los grupos más conservadores, es un hombre que ya tiene más de 75 años de edad, tiene mucho prestigio en sectores teológicos ultraconservadores, pero en el colegio cardenalicio no pesa mucho más que en un Oye, grupo pero pequeño, está también Fridolin, ¿no? El el de de Kinshasa. Kinshasa. Pero voy a lo mismo, llamó mucho la atención porque fue el que encabezó Tiene 65 años. tiene 65 años, llamó la atención porque encabezó, entre comillas, la oposición cuando el Papa habló de acoger las uniones homosexuales y toda el episcopado africano lo rechazó y él fue como la voz que lideró. En general la iglesia africana siempre es muy unida, a diferencia de otros continentes donde se dividen los obispos africanos no, llamó mucho la atención, pero lo mismo, no es alguien, desde mi punto de vista, que tenga mucho liderazgo y que sea muy conocido con los demás cardenales. Y de ahí en fuera no tienes más. Está el cardenal Turson, que siempre fue en los anteriores cónclaves un papable, pero y lo mismo ya está bastante mayor de edad. Él fue el prefecto responsable del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, pero ya desde hace varios años lo jubilaron. No hay. En África me parece que objetivamente no hay un papable. En Asia sería el cardenal Tagle, algunos hablan el cardenal coreano, que también trabaja en la curia vaticana, pero de lo mismo hasta donde yo conversé y en los viajes que tuve y con los amigos que tengo, me parece que tampoco sea un cardenal que concite muchos adeptos porque tampoco es muy conocido. Yo creo que hay que voltear a ver, en primer lugar, a Europa, es donde es más posible que salgan los papables, y pudiera ser América Latina con mucha dificultad, porque también algo que se hablaba en los ambientes de iglesia es que ya no querían a otro latinoamericano, porque se tenía un poco la imagen de que el Papa Francisco era muy desordenado, los latinoamericanos somos muy desordenados y se requería alguien ordenado como Europa. Eso es lo que se decía entre los periodistas que cubrían las notas de iglesia en Italia. Sí. Oye, los temas fundamentales que deba resolver el siguiente papa, por ahí han salido también algunas noticias, algunos análisis de lo que no pudo resolver este papa y que hay pendientes, hay cosas que se deben discutir como la sexualidad, el celibato, el papel que tiene el demonio, que Francisco habló varias veces de eso, el mal, no sé, y la participación de la mujer.
Claro. Yo creo que el siguiente papa tiene que profundizar y seguir los caminos que ya abrió el Papa Francisco, cuidando mucho lo que dije hace rato, de evitar rompimientos al interior de la iglesia, abrazando, tendiendo puentes a aquellos sectores que se sintieron un poco excluidos. Pero el programa de la iglesia, me parece que el Papa que venga tiene que continuar las líneas que Francisco inició. Tú las mencionaste, la relación con las mujeres, el mundo indígena, todo el tema Los ecológico, migrantes, el tema de los migrantes fue fundamental para él, la inteligencia la artificial es un tema inteligencia que está artificial. emergiendo y sin duda alguna el papa que venga es un papa que su pontificado va a estar marcado lo que Francisco le llamaba una tercera guerra mundial a pedazos. Estamos en un contexto político a nivel internacional de muchísimos conflictos. Esa es una respuesta que tendrá que dar el papa que venga adelante. Cónclave largo, Yo creo que sí. ¿Por qué? Por la atomización de los cardenales, les va a costar ponerse de acuerdo al principio. Hay que recordar que se requieren dos terceras partes. No, no, con una mayoría simple no se elige papa. Son cardenales que no se conocen entre ellos. eh, y entonces va a tardar, por lo menos yo creo, unos 2 o 3 días para ponerse de acuerdo y irse clarificando una mayoría en torno a uno o dos candidatos. Cuando hablamos de cónclaves largos, hay que recordar que los cónclaves anteriores han durado 2 días aproximadamente, entonces 2, 3 días. Entonces un cónclave largo para mí sería una semana. sí, 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 una semana. Yo pienso en eso, fíjate, en una semana, porque además, como has dicho y poco nos hemos fijado en esto, es no todos hablan los mismos idiomas. Bueno, quizá el latín sea la lengua que los unifique, o el italiano en este caso, ¿no? Pero ¿Sabes qué? Hace 40 años todos en la iglesia, los curas, enseñaban y aprendían latín. Pero, todos, pero después del Concilio Vaticano II, en muchísimos seminarios se dejó de estudiar el latín como lengua de manejo. Eso se va impactando en los obispos y en los cardenales. No todos los cardenales manejan el latín para comunicarse entre así ellos. es, así es, así es. Y este es un primer punto. Em, Ahora, ¿qué pasó en la academia? No, no puedo dejarte ir sin preguntarte este tema, porque de pronto, pues, trascendió la academia eh, en una especie de página roja o de prensa del corazón, podría decirse, y se manchó algo ahí, algún asunto. ¿Qué pasó y por qué renunciaste? Pues muy sencillo, la Academia de Líderes Católicos surgió como un espacio de formación siguiendo al Papa Francisco o con el vicario, con el que sea el Santo Padre, en lealtad con él. Cuando algunas personas que presidían la academia empiezan a ponerse de acuerdo en lo oscuro significa en secreto, con grupos u organizaciones de carácter reservado secreto, llámese el Yunque, que es muy conocido en Puebla, que el Yunque al mismo tiempo en algunos países está actuando en contra del Papa, de cardenales y de obispos, a mí me pareció incompatible. Di la pelea al interior de la academia, yo la había fundado, pero no era yo dueño de la academia, y prevaleció más un sector que le pareció que no pasaba nada, que se podía conciliar, negociar o acordar con una organización que a mí me parece que en algunos sectores o en algunos países hace daño a la iglesia. Es legítimo que políticamente cada quien tome su camino. Lo que me parecía ilegítimo es usar a la iglesia para planes políticos y finalmente renuncié a la academia por lo mismo, por lo que te estoy diciendo. Para mí es desleal decir que trabajo con el Papa, pero en lo oscuro me pongo de acuerdo con grupos que al mismo tiempo le están pegando al Papa en otros países. Como has dicho, el tema de Puebla, grupos que han estado relacionados con Puebla, muchas noticias que yo he leído, las cartas
Incluso Rocco publicó una carta el 16, el 15, 16 de este mes, donde menciona en concreto el asunto UPAEP, Emilio Baños, Yunque, Rodrigo Guerra, José Antonio Rosas Amor. ¿Puebla tiene un peso específico en estos círculos? O sea, ¿sí es cierto esto? Pues todo es relativo. O sea, No es relativo. sí, te voy a decir, tiene un peso, sí, dependiendo relativamente. La organización que nace en Puebla ha tenido hoy un alcance en varios países, no 40 países ni 20 países como lo señalan algunos escritores e investigadores, son 6, 7 países. Oye, es que son miles de militantes de la organización, son algunos cuantos, pero actúan en algunos países de una forma muy disciplinada y para el bien, pero también haciendo daño. Sin ir muy lejos, hace 2 semanas en España, en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de España, hazte oír Se fue a manifestar, sí, 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 que es sí. pública la relación de hazte oír con la organización que nace en Puebla, con carteles diciendo que el cardenal Cobo era un cardenal Judas y traidor, porque simplemente se pusieron de acuerdo la iglesia con el gobierno de España de resignificar el Valle de los Caídos, quitarle la connotación franquista a cambio de que el gobierno permita que siga siendo un lugar de culto. Bueno, ahí se De los evidencia benedictinos, ¿no? Todavía están presentes, ¿verdad? y los benedictinos se quedan. Lo único que negociaron fue la salida del prior de los benedictinos, que era una figura muy identificada con el franquismo. Bueno, ahí tú te das cuenta dónde está el corazón de muchos de ellos, con ser católico o con ser franquista. Entonces, cuando entra en conflicto la identidad católica con la identidad franquista, algunos privilegian el franquismo, el nacionalismo de derecha o una ideología determinada. Esa es la ideologización de la fe Hay, que hay tantas una, veces advirtió el Papa. hay una serie de documentales que hizo Franco, en la época de Franco se hizo una recopilación de documentales de la Guerra Civil Española, y hay uno en especial que me causó curiosidad, la entrada del ejército de Franco a Madrid, que Madrid estaba siendo dominada por los republicanos. Y aparecen unas mantas que dicen Franco sí, comunismo no. Cuando yo estudiaba, bueno, cuando me corrieron de la universidad, las mantas que yo veía desfilar eran cristianismo sí, comunismo no. Hay una relación entre el franquismo y los grupos de la derecha poblano-mexicana que has mencionado. Es parte de la misma ideología. Los grupos de la derecha mexicana eran anticomunistas y la matriz todavía sigue siendo en ella. Eso les lleva a ver con muchos buenos ojos a Franco, a Pinochet, eh, a dictador. Milei, Bueno, y hoy día Le la ideología ha vuelto, Bolsonaro. Bolsonaro. Mira, es de las cosas que a mí me indignaban y que pues, yo estuve en el Yunque, no tengo ningún problema en reconocerlo desde hace varios años, aprendí muchas cosas de ellos, se lo agradezco, pero hay cosas que son incompatibles con lo que el Papa Francisco nos enseñaba. El jefe de la organización en Brasil hoy día promovía y defendía a Bolsonaro. El jefe de la organización en Brasil les da a los militantes del Yunque en Brasil a leer a Olavo de Carvalho, que era un agnóstico ideólogo de Bolsonaro. ¿Cómo compatibilizas el magisterio de Francisco con Bolsonaro? Es incompatible. La diferencia entre un católico que entra en política y un católico, entre comillas, anticomunista, es que el católico anticomunista al final lo que lo mueve es una ideología, en este caso, destruir y combatir a los rojos, a la izquierda. La identidad cristiana en la vida política no se mueve por eso, se mueve por una relación personal que tenemos con Jesús y no tenemos problema en coincidir con gente de derecha o de izquierda. Cuando yo dirigí la academia que fundé, que se concitaba, por ejemplo, ministros del gobierno de Bolsonaro
pero iban también dirigentes fundadores del Grupo de Puebla y todos eran católicos. Ahora, lo que nos unía en la mesa era nuestra fe, no una ideología. Esa es la diferencia entre seguir o un compromiso de nuestra vida política fundado en la fe, en una relación personal con Jesús, a fundado en una ideología, sea de derecha o sea de izquierda. Oye, ¿esto va a provocar que ahora el rumbo que tomen en la academia será diferente a lo que tú pensabas? Pues yo espero que no. Más bien, la academia tenía dos niveles de operación. Uno era una oficina central, que es lo que a alguno de ellos les interesa tanto cuidar, como si fuera un espacio de poder. La academia la logramos construir en más de 50 ciudades, de 3 continentes, de 15 países. Y entonces un poco lo que a algunos de ellos les interesa cuidar, hablan de una academia internacional. La carta que tú acabas de citar es un poco lo que el Papa Francisco tanto detestaba, la autorreferencialidad, esta academia que ha hecho tanto bien y que estamos en tantos países, no se debe de perder. El Papa, lo que yo le aprendí al Papa es que a eso el Papa lo detestaba, lo que el Papa le apostaba era iniciar procesos. Bueno, ese es un nivel que están tratando de mantener, Dios dirá qué pasará, pero hay otro nivel que es el más real, que era una red de escuelas de formación en estas 50 diócesis, cada escuela de líderes era un grupo de gente que quería promover la formación en doctrina social de la iglesia y que más que depender de una oficina central, dependían de su obispo local. Eso que iniciamos de procesos, aunque exista o no exista la Academia de Líderes, yo creo que los procesos ya se iniciaron. A lo mejor cambiarán de nombre, pero la Escuela de Líderes en Tacna, en Perú, en Santiago de Chile, en Guinea Ecuatorial, va a continuar porque la necesidad de formar en el compromiso social y político de los cristianos es una necesidad acuciante de nuestro tiempo. Y es en ese contexto el próximo papa tendrá que fortalecer organismos como la academia en su estructura, en su idea original. Y oye, pues no hemos platicado, yo sé que tú eres siempre muy respetuoso de la vida de la iglesia, pero no hemos platicado tanto los que suenan como papables, pero la verdad es que entre todas las figuras que se hablan hay gente extraordinaria que son muy sensibles justamente al compromiso social y político de los cristianos. El cardenal Pizzaballa, el patriarca de Jerusalén, es un hombre de nuestro tiempo. Si tú lees los documentos, los libros que ha publicado, empuja mucho justamente al compromiso social y político. El cardenal Matteo Zuppi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, lo mismo. El cardenal Peter Erdo, que es otro que suena muy fuerte, que Ese es el suena fuerte, Erdo, el de Hungría el de Hungría, también. sí, sí, también. Sí. En el caso de América Latina, un cardenal que también está en condiciones, o suena bastante, es el cardenal Aguiar, al cual yo también lo conocí personalmente y siempre fue alguien que nos animó en el compromiso social y político. O sea, la verdad es que los distintos que nombres suenan con un matiz más, con un matiz menos, pero viene la hora del compromiso y de la acción social de los Sí. cristianos. A ver, Jacobus, Willem Jacobus de los Países Bajos, no lo mencionaste. Peter Erdo, el de Hungría, sin duda. Malcolm Ranjit, el de Sri Lanka. Pues mira, desde lo que me parece, el de Sri Timothy Lanka, Dolan, el de Estados Unidos. no, ¿Le das posibilidades? no, por la edad, más bien, Timothy Dolan puede ser lo que se le llama en los cónclaves la figura de los grandes electores. Ya, Son cardenales que no pueden aspirar a ser pero papables pueden influir en la votación. porque conocen a mucha gente, porque tienen autoridad moral. El cardenal Dolan lleva de cardenal algo así como 15 años. Sí, sí. Es arzobispo de Nueva York, es muy Sí, sí, sí. poderoso, es muy Sí, sí, sí. conocido. Él puede ser un gran Oye, elector. el de Canadá, Cerny, Ah, Michael Cherny. Michael Eh, Cherny, ese. Ese es el prefecto del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Sí, pero me parece desde mi punto de vista con mucho menos posibilidades que un cardenal Tagle o que un cardenal Zuppi. Pero más bien, Cherny también puede ser un gran elector, porque él
antes de ser el prefecto de Desarrollo Humano Integral, fue el secretario de ese dicasterio con el cardenal Turson. Y él ha viajado mucho por distintos países. Entonces es una figura que tiene contacto con muchos de los cardenales. Él puede ser un gran elector, por ejemplo. En la O sea, elección de, los tres finalistas podrían ser Parolín, Zuppi, Tagle, yo diría, al día de hoy, Parolín, Zuppi y Pizzaballa. Pizzaballa, ajá, el patriarca de Jerusalén. Pizzaballa es el que se parece, en lo que se puede, más al perfil de Karol Gotigua. Es joven, como Gotigua, es un hombre de una personalidad muy carismática, extrovertido, viene de una periferia, de una zona de conflicto. Juan Pablo II, El hombre, el papel que ha jugado con el tema de los habitantes de Gaza es interesantísimo. tú sabes que él se Se ofreció ofreció a los terroristas como rehenes, ¿no? para intercambiarse con Sí, niños, con sí, niños. sí, sí, Bueno, Carol Gotigua venía de la cortina de acero. En un exactamente. momento, a Carol Gotigua, todo el régimen comunista trató de hacer un lobby para que no pudiera ser papable. Entonces, Pizzaballa es el más parecido, yo te diría, a Juan Pablo II. Parolín, que yo lo conozco, aunque no es un teólogo, en personalidad, en cultura, en conocimiento, no teológico, sino más bien del mundo político y de cultura, se parece más a Ratzinger, por ejemplo, hasta en la personalidad. Es un hombre muy fino, de un trato, tú estás con él, yo fui con mi hija, acogió a mi hija, un trato exquisito. Eh, y alguien que se parezca a Bergoglio, pues yo diría que Tagle. A Supi no lo conozco, dicen que Supi también es un poco más pastor, un poco tratando de hacer analogía entre los papables y los papas que hemos tenido. Pizzaballa es también franciscano, ¿verdad? Pizzabal es franciscano, tú, no sé si tú sabías que a él se ordena, para empezar, él entró al seminario menor, algo así como a los 12, 13 años de edad. Ujú. Lo ordenan franciscano y él se quería ir, ya no me acuerdo a dónde estaba pidiendo, le dijeron, no, señor, usted se va a Jerusalén. Entonces, prácticamente recién ordenado, su vida fue en Jerusalén. Y ahí después lo hicieron custodio del Santo Sepulcro, lo hicieron administrador apostólico del patriarcado, porque tradicionalmente los patriarcas de Jerusalén eran palestinos o árabes. Pues lo hacen administrador apostólico, patriarca no inmediatamente porque era muy joven, lo acaban haciendo patriarca, Sí, después lo hacen cardenal. sí, 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 sí. Oye, tendrá que ver, es una tontería lo que voy a decir, pero que usa piocha será una parte que no sea bien vista por los electores. ¿Por qué? Pues no sé, como que un papa de piocha no me lo imagino, man. Nada, No las me cosas que hoy parece. Menos ahora, ¿no? A lo mejor hace 40 años en la elección del Papa Pablo VI y Juan Pablo II sonó muchísimo uno de Piocha, ¿Sí? que de hecho está en proceso de beatificación, que viene justamente de este mundo más árabe, no me acuerdo ahorita su nombre, muy famoso. No, no me parece que Que juegue en sea un contra. impedimento. Ajá, Oye, y hablando de cosas así, de datos, así como tú hablabas de la profecía de San Malaquías, ajá. una que se ha puesto muy de moda, que supuestamente fue la que pronosticó que el Papa Francisco iba a fallecer justamente en abril, ha dicho ella que según ella va a ser Papa o un italiano o un mexicano. Se me va el nombre. Muy, muy famosa también. No, ¿No lo tenía no la registrado? tengo en la cabeza, no. Pero yo no veo a un mexicano con posibilidades reales. El único, Aguiar ya está próximo a los 80 o los 80, ¿no? Ya no. o sea, Aguiar no, o sea, tiene posibilidades porque no está próximo a los 80, tiene 76 años. 76, fíjate, yo tenía la idea que andaba ya cerca de los 80. ¿Cómo le va a México? ¿Cómo le iría a México con cualquiera de los nombres que has mencionado?
Parolín es el que más conoce México, según lo que dijiste hace rato. ¿Cómo nos iría con el patriarca? ¿Cómo nos iría con el de Filipinas? ¿O cómo quedaría México? ¿Y qué tanto se detendría o podría influir en la designación de los sucesores de los obispos y los arzobispos que están próximos a presentar su carta de renuncia por llegar a la edad? Yo creo que en general a México le va a ir muy bien porque en la vida de la iglesia a nivel internacional México es muy importante por el número de católicos, por el continente donde está, porque además en México viene un acontecimiento muy importante que son los 500 años de Guadalupe. Claro, Fundamental. de todos, el que mejor conoce a México es Parolín y lo conoce a una profundidad que te sorprenderías, ¿eh? Y yo quedé impresionado la memoria que tiene y el conocimiento fino que tiene de México, además de que tiene muchos amigos en México. El patriarca de Jerusalén, hasta donde yo sé, no ha estado en México, no habla español, debiera de ser algo nuevo para él, pero México va a ser muy importante. El cardenal de Filipinas, Tagle, hay un vínculo histórico entre Filipinas y México, como tú lo sabes, Hombre, eso es histórico. así que Desde Guadalupe la no le Nueva debe ser España, desde la desconocido. Nueva España, claro. Guadalupe es muy conocida en Filipinas, no le debe ser desconocido. Mateo Supi, tampoco sé si ha estado en México, pero bueno, Mateo Supi pertenece a una comunidad que se llama la Comunidad de San Egidio, que tiene presencia en México, que es muy importante. Entonces, en general, a México no tiene por qué irle mal. Ahora, en la elección o en la designación de todos los arzobispados de los arzobispos que se van a elegir en los 2 próximos años, donde cambia el rostro de la iglesia mexicana, pues sin duda alguna, en lo que va a marcar mucho es quien sea electo papa, quiénes van a ser las personas de confianza para las decisiones que se tomen en la iglesia en México. Eso, Ahí hay una incógnita. así es. Última pregunta. A ver si no te pongo en aprietos. A ver, ¿qué significa esto? Pues es mi red social. Sí. Cambiaste tu Oh, avatar, tu foto acá y pones 2031. ah, claro. Sí, mira, eh, de las cosas que yo me llevo con el Papa Francisco, que a mí me marcó profundamente, y aunque yo haya dejado la academia, está en mi corazón. eh, yo con el Papa descubrí que soy parte de una generación que nos está tocando la pandemia, el conflicto mundial que no habíamos vivido desde hace 100 años después de la Segunda Guerra Mundial, un montón de problemas. La hora, para mí me parece que estamos como en medio de la noche más oscura en la historia en los últimos 100 años. Y el Papa lo que me marcó fue, somos parte de la generación Guadalupe, la generación de los 500 años, por eso es el 2031, Ujú. que va a ser la puerta de entrada a los 2000 años de la redención del 2033. Entonces, en mi proyecto de vida, por eso dice 2031, los proyectos que quiero iniciar, que no sé cuáles son, pero en los cuales me gustaría hacerlo con mis amigos, es hacia el 2031, los 500 años de Guadalupe. Eso es lo que significa, ninguna otra cosa más. Yo creo que nadie te había preguntado, ¿verdad? No, 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 lo acabo de cambiar. Lo cambiaste, creo que el lunes el martes, el miércoles por la mañana o algo así. Yo vi ahí dije, ¿qué hora, qué onda con este 2031? Dije, ya, pues claro, el aniversario de la fundación de la ciudad de Puebla, pero no, como que hay otras metas, hay otros asuntos mayores, ¿no? Que es los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Yo creo que se vienen tiempos de milagros en nuestras vidas, Jesús Manuel, Ojalá Dios te oiga. y de nuestra tierra, tanto México, América Latina o el mundo. La verdad es que el escenario está bien negro y además me parece que este es el momento más oscuro del mundo, con la muerte de Francisco. O sea, si ya vivíamos un momento de oscuridad, el referente, porque dime tú, a nivel internacional, hace algunos años estaba
Nelson Mandela, hace muchos años estaba Gandhi, Luther King, además de las figuras de los papas. Pero hoy día, a nivel mundial, ¿quién era o quién es el referente de un liderazgo internacional? Era Francisco. Muere Francisco. Es la hora más oscura del momento que nos toca vivir. O sea, en este momento estamos huérfanos. Estamos huérfanos y estamos en medio de la noche. Pero fíjate, hace muchos años, este papa que tanto nos marcó decidió que este año iba a ser el año de la esperanza. No el año de la fe, no el año de la caridad, el año de la esperanza, cuando yo creo que ni él lo sabía, iba a ser el año en que él iba a morir y el año más oscuro de lo que hemos vivido en las últimas décadas. Este es el momento de que surja la esperanza. Y por eso yo estoy enamorado con esa idea del 2031, en donde pues están renaciendo muchas cosas. Yo acabo de renunciar a una academia que fundé, es parte de mi noche que yo estoy viviendo, y sin embargo estoy convencido que, como diría Salvador Allende, las grandes alamedas se van a volver a abrir y va a transitar la democracia, la paz en el tiempo que está por venir. Pues yo acojo este asunto de la esperanza y espero que podamos seguir charlando en otras ocasiones, no solamente de lo que suceda en el Vaticano, sino de otros asuntos que tú has estudiado, que traes en la cabeza y que de alguna manera yo creo que necesitamos escuchar otras voces que nos vayan guiando, que nos vayan dando información de hacia dónde es que la sociedad poblana, en el caso de nosotros, debe ir, porque en estos tiempos de la posverdad, cómo es fácil la manipulación de las conciencias, José Antonio. La simplificación de la realidad siempre es la tentación en la que vivimos. Y es otra de las cosas que Francisco nos dejó. La realidad es mucho más compleja que la idea que tenemos sobre la realidad. La vida no es ni blanco ni negro. Hay un montón de matices. Ahora me pidieron escribir un artículo para una revista española sobre la contribución de Francisco en el mundo político y me encantó recordar cómo, por ejemplo, un fundador del Grupo de Puebla, agnóstico, que había sido del grupo de la Guardia de Salvador Allende, entre comillas, es, los que en el mundo más polarizado de nuestros amigos anticomunistas eran los enemigos, y sin embargo él se sintió conmovido, interpelado por Francisco, y a partir de allá inició un camino de fe, y fue uno de sus promotores más fuertes. Entonces, ese es el tiempo un tiempo apasionante el que nos toca vivir y donde todos somos parte de la misma generación, aunque algunos tengan 60 años, como tú, No, 40, yo ya tengo 30, 71. pero eres parte de la generación, mi Ya. querido Jesús Manuel. Pero sí me tomas la invitación. Sí, no, y además, ojalá y podamos hacer cosas juntos. Yo, como te lo expresé en tu casa, te admiro mucho, te conocía yo de hace muchos años, que me hablaban de ti por tu coherencia y por Lenguas todo. de doble filo. Sí, pero fíjate que lo bonito, ahora muchas cosas que a mí me hablaban mal de algunos, ahora a la distancia lo encuentro como elogios. Sí, sí, sí. Está bueno el comentario. Muy bien. José Antonio, Gracias, Jesús. un abrazo y estás en mis oraciones. Igualmente, haremos algo juntos. Haremos. Muchas gracias. Hasta pronto.